Damos gracias a nuestro Padre Celestial y a nuestro Dios maravilloso que nos permite cada semana estar compartiendo por este medio su palabra preciosa y maravillosa. Como todos nosotros sabemos, este regalo que el Señor nos ha dado de poder comprender y entender su palabra eterna, es una palabra que efectivamente en su ámbito eterno el Señor nos ha dado para nosotros ahora en este tiempo, de tal manera que todos podamos acceder a esta gracia preciosa y maravillosa de la cual estamos siendo parte. Y es el regalo de haber recibido una nueva vida, la vida de Cristo, morando dentro de todos y cada uno de nosotros. Este regalo, como todos nosotros sabemos, es un regalo precioso que permite el que todos juntos podamos efectivamente seguir creciendo a la estatura de la plenitud de Cristo. Todos nosotros debemos crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, lo cual es un regalo que el Señor ha permitido para todos y para cada uno de nosotros. Así que bueno, vamos a arrancar haciendo una oración para que el Señor nos dé este espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, porque nuestra mente natural no es capaz de comprender y entender las profundidades que Dios nos quiere comunicar si es que no tenemos su propia revelación. Y la revelación de Él hacia nosotros es a través de su Espíritu Santo, el cual, si nosotros queremos, si nosotros lo invitamos, viene a morar en nuestro espíritu. Y ahí que desde este momento, ¿verdad? Desde el momento en que nosotros hacemos esta invitación a nuestro Dios, tenemos el privilegio de contar con Él para que Él nos vaya instruyendo, Él nos vaya revelando y nos vaya introduciendo en toda esta gracia preciosa que nos ha regalado para que podamos acceder a esta vida eterna, preciosa y maravillosa, la vida que creó todas las cosas. Este es el verdadero evangelio que nosotros estamos descubriendo a través de la Escritura. Así que vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo por este tiempo que nos regalas. Gracias por cada persona que se encuentra en este lugar. Reconocemos que todos los que estamos aquí, Señor, estamos porque tenemos necesidad permanente y continua de ti. Más allá de que algunos de nosotros ya te hayamos conocido por tu gracia y misericordia durante varios tiempo, sin embargo, todos absolutamente reconocemos, Señor, nuestra inmensa, nuestra necesidad imperiosa de conocerte y de que tú seas impartido dentro de nosotros. Gracias por cada palabra que hoy tú nos mostrarás, que se conviertan en semillas que permitan, Señor, en nuestro espíritu el que tu palabra dé fruto. Y el fruto no es más que la misma vida de Cristo siendo expresada y manifestada dentro de cada uno de nosotros, en nuestra alma. Nuestra salvación tiene que ver con cuánto de ti hay en nosotros. Y esto ciertamente es maravilloso porque sabemos que desde antes de la fundación del mundo, tú has determinado el que nosotros te podamos conocer y el que podamos recibir esta revelación de quién tú eres y quiénes somos nosotros, Señor, en el diseño de creación que tú definiste desde antes de la fundación del mundo por tus propósitos. En el nombre de Cristo queremos darte gracias, Señor, por tu revelación y por tu palabra. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Estamos próximos, ¿verdad?, en estos días a celebrar nuevamente la Navidad. Y a veces estas fechas, en lugar de ayudarnos en términos de sentirnos mejor o de que podamos de alguna manera percibirnos de una manera distinta y diferente, pues generan en nosotros muchas veces más bien sentimientos encontrados, sentimientos de descontento, sentimientos que de alguna manera nos incomodan y no apuntan a que efectivamente nos encontremos en una buena posición. Y es que normalmente estas fiestas o estos tiempos de celebración, y específicamente la Navidad, se convierte básicamente, ¿verdad?, en un momento en el cual de alguna manera todos queremos expresarnos cariño, consideración, regalos, pero sin embargo
muchas veces más allá de aquello y más allá de la algarabía de la fiesta, de la reunión familiar, etcétera, encontramos que nuestra alma, nuestro corazón no está contento, no se encuentra bien. Y esto tiene que ver básicamente con el hecho de que Dios ha determinado para todos y cada uno de nosotros un regalo precioso y maravilloso que tiene que ver justamente con la Navidad. Todos nosotros sabemos que la celebración de la Navidad tiene que ver con Cristo desde una perspectiva religiosa, pero no sabemos cómo eso afecta directamente a nuestra propia vida. Y realmente si Cristo no afecta nuestra vida, entonces para nosotros el regalo que Dios nos ha dado, ¿verdad? En Cristo Jesús es un regalo lejano, porque de alguna manera no estamos obteniendo los beneficios que el Señor tenía previsto en su corazón el darnos a nosotros. Y todos los que de alguna manera ya vamos entendiendo, ¿verdad?, la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor por medio de su amado Hijo Jesucristo, tiene que ver con el hecho de Él en su deidad entendiendo, ¿verdad?, este vacío existencial que existe muchas veces en nuestro corazón. Esta carrera frenética por tratar de resolver nuestros propios problemas interiores o exteriores, intentando generalmente, ¿verdad?, a través de las cosas materiales, a través de los logros internos, a través de las metas, de los objetivos que nosotros nos proponemos, tratar de suplir, ¿verdad?, ese vacío, ese descontento que muchas veces existe en nuestro corazón. De hecho, nosotros vemos a muchas personas que desde la perspectiva humana, el día de hoy deberían tener todo. Primero tienen fama, tienen dinero, tienen relaciones con personas que nosotros creeríamos que de alguna manera son estables, pero sin embargo, ¿verdad?, lo de fondo es que una vez que las personas obtienen todo aquello, sigue habiendo un vacío existencial. Y muchas veces nosotros no entendemos por qué personas que creíamos tener todo, de alguna manera terminan o suicidándose o acabando sus vidas de una manera terrible, cuando han tenido fama, dinero, amor y todo lo que han querido. Y es porque no hay nada en este mundo, nada en este mundo que realmente pueda satisfacer las necesidades del alma. Y nosotros sabemos que efectivamente todo nuestro trabajo frenético y toda nuestro interés y nuestra necesidad por acumular, sea en términos externos o internos, en términos externos riquezas, bienestar, comodidad, y en términos internos de alguna manera logros propios, particulares, satisfacción que nos permita el ser respetados por los demás. Pero sin embargo eso tampoco es suficiente para que nosotros de alguna manera podamos entrar en una suerte de estabilidad emocional. Ahora, Dios conoce esta situación, ¿verdad?, para todos y cada uno de nosotros. En algún sentido, todos todavía estamos padeciendo este mal de insatisfacción interior. Y esto es porque el ser humano, el hombre, el alma que tú y yo tenemos, no fue diseñado para alimentarse de acumulación externa ni de logros interiores generados por nosotros mismos, sino nosotros fuimos creados para alimentarnos directamente de Dios. Ustedes recordarán aquellas palabras poderosas de Cristo cuando fue tentado en el desierto, ¿verdad?, por Satanás. La Escritura nos dice que el Espíritu llevó a Cristo para ser tentado por Satanás en el desierto. Y en el momento en que Cristo ayunó más de 40 días y 40 noches, llegó a un punto en donde tuvo hambre como ser humano, como hombre que era también. Y ese es el momento que aprovechó Satanás para decirle: si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y la respuesta del Señor fue: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Y eso es para ti y para mí. Porque muchas veces nosotros creemos, hablando, que el pan es el símbolo de toda la provisión exterior, es decir, comida, bebida, carros, casas, empresas, negocios y todo aquello que de alguna manera nosotros creemos que nos puede dar estabilidad. No solo de aquello vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Porque la palabra que viene de la boca de Dios es verdadera comida. Y la palabra que viene de la boca de Dios es verdadera bebida. Es decir, la verdadera comida y la verdadera bebida
¿verdad?, del alma, efectivamente es todo lo que el espíritu le puede dar. No olvidemos que Dios es espíritu. Y es por esto tan importante que todos nosotros, para que podamos de alguna manera comenzar a estabilizar emocionalmente nuestra alma, requerimos acercarnos a Dios, pero no requerimos acercarnos a Dios en forma religiosa, porque la religión es el invento que el hombre ha definido para que nosotros podamos agradar a Dios sin que efectivamente intermedie Jesucristo en la misma y nosotros mismos con Dios intentando hacer nuestro mejor esfuerzo para que Él de alguna manera nos premie en función de nuestros propios méritos. Es decir, la religión lo que busca es que nosotros por nuestra propia justicia seamos premiados por nuestra obra delante de Dios. Y la Escritura dice que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué significa aquello? Que si es que efectivamente yo obro bien y el Señor me bendice, entonces el Señor no me está otorgando gracia, sino que lo que está haciendo es pagarme por aquello que yo me merezco. Mi justicia propia, ¿verdad? Si efectivamente es algo que vale la pena delante de los ojos de Dios y Dios me bendice por mi buen comportamiento o por mis propios méritos, eso quiere decir entonces que el Señor no me está otorgando su gracia, Él está pagando algo que yo me merezco. Y todos nosotros sabemos que nuestra propia justicia, nuestras propias capacidades, nuestro propio comportamiento no sirve de nada para que podamos convencer a Dios de que Él haga algo por nosotros. El Señor conocía el estado de nuestro corazón. El Señor conoce perfectamente cómo estás tú en este instante, ¿verdad? Viviendo tu experiencia interior. Él sabe y conoce las limitaciones de tu alma. Él sabe y conoce de tus deseos encontrados. Él sabe y conoce de todas las carencias que tú puedes estar padeciendo, sea exteriormente o sea interiormente. Pero la pregunta es, ¿por qué el Señor permite que nosotros tengamos que vivir este tipo de circunstancias? Porque resulta que los seres humanos, todos absolutamente, normalmente no buscamos a Dios cuando efectivamente sentimos o creemos que somos lo suficientemente hábiles como para poder sostener nuestra propia vida, es decir, somos autosuficientes. Es por eso que generalmente cuando nosotros estamos, ¿verdad?, en buenas condiciones, sea económicas, materiales, emocionales, nosotros normalmente no buscamos a Dios, no necesitamos de Dios. ¿Para qué lo necesitamos? Si tenemos todo lo que efectivamente nosotros deseamos y queremos. Si tenemos dinero, si tenemos fama, si tenemos buenas relaciones, ¿para qué vamos a buscar a Dios? Claro, hasta que las personas tienen todo aquello y se dan cuenta que eso no les llena. Pero sin embargo, aquellos que todavía no han conseguido nada de aquello creen que efectivamente, ¿verdad?, la felicidad, la seguridad, la tranquilidad está en conseguir todas aquellas cosas. Habría que preguntarles a aquellos que las han conseguido y han terminado en su vida suicidándose o han terminado su vida desgraciada, más allá de que han tenido todas estas cosas, en drogas, en alcoholismo y muchas cosas. ¿Por qué? Porque todas aquellas cosas, la fama, la fortuna, ¿verdad?, el buen nombre, no necesariamente han llenado emocionalmente sus corazones. Y es por esto que el Señor Jesucristo nos da estas palabras cuando le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra, ¿verdad?, que viene de la boca de Dios. Entonces, hay un alimento que tú y yo debemos conocer, y es justamente la palabra del Señor, la palabra de Cristo, la palabra de Dios que tiene como propósito alimentar nuestra alma, que tiene como propósito, ¿verdad?, salvar nuestra alma, que tiene como propósito dar estabilidad a nuestra alma y que tiene como propósito que el alma por fin pueda encontrar el descanso, la paz, la seguridad, la estabilidad, la tranquilidad y todas aquellas cosas que solamente el Espíritu nos puede dar. Como todos nosotros sabemos, el Espíritu normalmente como fruto, ¿verdad? ¿Qué es lo que muestra? ¿Qué es lo que da? Pues amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza,
dominio propio, santidad, justicia, verdad. Y si a eso sumamos más cosas, pues el Señor es dueño de la prosperidad y el Señor es dueño de la abundancia. El Señor es dueño del poder. Es decir, estos son frutos del Espíritu, cuando efectivamente se irradian o se imparten, ¿verdad?, en nuestra alma. La palabra de Dios tiene como propósito el que en nosotros se genere el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, la abundancia y todo lo que Él quiera y todo lo que Él es. Es decir, la palabra de Dios no es más que Cristo mismo formándose en nuestra alma. A esto es lo que la Escritura normalmente llama salvación. Y vamos encaminándonos un poco a la idea de que entonces, ¿qué es la Navidad? Pues la Navidad no es más que la vida de Cristo impartida dentro de cada uno de nosotros, en nuestro espíritu y en nuestra alma, para que nosotros tengamos acceso a esa comida espiritual y acceso a la potencia, a la vida y a todos los beneficios que Dios tiene, ¿verdad? Para los cuales tú y yo fuimos creados. Nosotros fuimos creados, ¿verdad?, para que seamos miembros del cuerpo del Hijo que Él ama. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Cuando el Señor nos llama por medio del Evangelio, y el Evangelio es estas palabras que estamos escuchando. Evangelio significa buenas noticias. Estas palabras que nosotros estamos escuchando realmente son excelentes noticias para el alma. Porque muchos de nosotros muchas veces nos hemos estado cuestionando ¿para qué existo? ¿Para qué vivo? Muchas veces muchos de nosotros nos cuestionamos inclusive de que si por todo esto que me está pasando Dios exista. Y claro, nos confundimos porque al ver que en nuestra propia vida las cosas no funcionan, que la vida que estamos nosotros generando a nuestro alrededor no necesariamente es una influencia positiva a nuestros hijos, a nuestra esposa, a las personas que de alguna manera nos conocen. Porque es evidente que si nosotros estamos padeciendo internamente y somos carentes en nuestro corazón, ¿verdad?, de toda esta estabilidad que solamente el Espíritu nos puede dar, ¿cómo somos nosotros capaces de poder generar estabilidad a los demás? Es imposible que nosotros demos a los demás algo que nosotros no tenemos. Y es por eso importante que cuando el Señor permite que nosotros escuchemos estas palabras, lo que está haciendo es, a través de los problemas, a través de la crisis, a través de la carencia, a través de la dificultad, o simple y sencillamente ya a través del entendimiento que muchos de nosotros hemos tenido, que es necesario que permanezcamos en Cristo, el Señor quiere seguir inyectando a nosotros su vida para que también nosotros podamos tenerla, podamos disfrutarla y esa vida seamos capaces de poder contagiar a otros. Eso es testimonio, eso es predicar el Evangelio de Jesucristo y eso es verdaderamente vivir la vida de Cristo. El Señor lo que desea es que nosotros podamos ser la expresión y la manifestación de su vida a los demás. Pero primero, para que podamos ser aquello, nosotros tenemos que conocerlo a Él. No hay ninguna otra posibilidad. Si nosotros no conocemos a Cristo, entonces es imposible que podamos conocer estas cosas. Las palabras de Jesucristo dichas a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, no eran para él, sino para nosotros. Es decir, ¿cuánto de la palabra de Cristo estamos nosotros tomando como alimento diario? En la mayoría de los casos ninguna, durante años, durante décadas. ¿Cómo nosotros entonces podemos estar intentando hablar de equilibrio emocional cuando no le estamos dando a nuestra alma el verdadero alimento que necesita? Estamos equivocando la dieta. Estamos equivocando el menú que nuestra alma necesita. Nuestra alma no necesita simple y sencillamente reposar, ¿verdad?, al entender que tiene muchos bienes. Nuestra alma simple y sencillamente no puede reposar al saber que la relación familiar de alguna manera está bien. Sí, eso puede estar bien. Por supuesto que el alma va a estar gozosa, pero el alma no puede descansar en esas circunstancias por una muy sencilla razón. Porque la estabilidad exterior
siempre es cambiante. Absolutamente, por más momentos de gloria exterior que estemos nosotros viviendo ahora, hay una realidad, que todo lo que sube también baja. Y todo lo que en algún momento nosotros podemos estimar como valioso, ¿verdad? Ese dinero, esos ingresos, esa reputación, esa profesión, esa familia que hoy nos llena, mañana simple y sencillamente las cosas pueden cambiar drásticamente. Las cosas pueden cambiar de un momento a otro. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros tenemos en el exterior, nada absolutamente está garantizado ni asegurado. Y si nuestra estabilidad emocional está anclada en lo que nos pasa externamente, tenemos un grave problema. Porque es más o menos como aquel barco que de alguna manera en algún momento está en un espejo de aguas tranquilas en el mar. Pero cuando el mar comienza a empujar, ¿verdad? Efectivamente, a ser empujado por las olas y por el inmenso viento que sopla sobre ellas, entonces efectivamente vemos nosotros que las olas comienzan a moverse y el barco de alguna manera está en un sub y baja. Bueno, eso es nuestra vida muchas veces, porque hemos pasado de un momento en el cual todo estaba bien, todo estaba tranquilo, las cosas estaban funcionando, pero nosotros cometimos un error. Creímos que todo aquello era continuo, pero no lo es. ¿Por qué? Porque así como en el mar, nunca el agua puede estar efectivamente en la misma posición, hay momentos en que va a cambiar por circunstancias del clima, así mismo pasa efectivamente en nuestra vida emocional. Nosotros vamos a ser en su momento impactados por olas que no esperábamos. Una situación, ¿verdad?, externa que no dependía de nosotros, que mandó al traste nuestra economía. Una situación externa que de alguna manera no esperábamos, que tiró al traste la tranquilidad que manejábamos sobre la base de nuestra propia salud. Alguna situación externa que de alguna manera haga que la familia se desintegre. Cualquier cosa que de alguna manera nos puede venir en cualquier instante y nos encuentre en una circunstancia en donde efectivamente nuestro alimento principal, que era eso, nos muestra que efectivamente hoy no lo tenemos. Pero cuando nosotros nos alimentamos del pan de vida, de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, porque la palabra de Dios no es cualquier palabra, eso dice ella mismo de sí misma, la palabra de Dios es viva y eficaz, es decir, la palabra de Dios que es viva porque es espíritu, entra en nuestro corazón. Por ejemplo, esta palabra que estamos escuchando ahora, esta palabra no es mi palabra. Esta palabra está respaldada por la Escritura. Y de ahí que es tan importante, hermanos, que ustedes sean responsables de lo que están escuchando. De aquí que es responsabilidad que ustedes efectivamente busquen y confirmen responsablemente que lo que aquí nosotros estamos comunicando está respaldado en la Escritura. Esa es su responsabilidad. Mi responsabilidad es traer lo que el Señor pone en mi corazón para ustedes, para mí mismo, porque yo no predico para ustedes, yo me predico para mí mismo. Es importante saber que cuando nosotros estamos en esta perspectiva de traer la Escritura, muchas veces el Señor me está hablando a mí mismo en lugar de ustedes. Porque el Espíritu muere en nosotros, pero el Espíritu tiene la capacidad de querer impartirse en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender el propósito, ¿verdad?, por el cual el Señor nos creó. Dios no fue creado para nosotros, porque en nuestro ambiente muchas veces religioso, ¿verdad?, parece que Dios fue creado para nosotros, porque Dios fue creado para resolverme mis problemas, porque Dios fue creado para resolverme mis dificultades, Dios fue creado para resolverme mis traumas, Dios fue creado para resolver mis problemas emocionales, mis problemas materiales y todo. Y sí que Dios efectivamente tiene una solución para todo esto. Pero ¿en dónde está la solución? En la vida que el Señor nos regaló.
en el Hijo amado en cual Él se complace. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Mira, basados más o menos en esta idea, en segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, ¿verdad? Versículos 12 al 16, tenemos unas declaraciones interesantes y traigo esto a colación porque tiene bastante que ver con la obra que el Señor ha hecho a nuestro favor, lo que nosotros deberíamos llamar la Navidad. La Navidad no es un día, evidentemente, la Navidad es una persona. La Navidad es Cristo dado a todos y cada uno de nosotros, pero la vida de Él nos ha sido dada para que ahora vivamos por su vida y no por nuestras mejores capacidades para agradarle a Él. No, sino que ahora nosotros recibamos la vida de Cristo, experimentemos la vida de Cristo y a través de esa vida y por esa vida nosotros seamos hoy capaces de poder agradar a nuestro Padre. Y nuestro Padre nos ama tanto que Él ha hecho a un lado a nuestra vieja creación, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Ese es el lugar de nuestra vieja creación. Ese es el lugar de nuestro hombre adámico. El lugar de nuestro hombre adámico es la cruz. El lugar de nuestro hombre adámico, ¿verdad? Tiene que ser permanente y continuamente la cruz. En la medida en que nosotros morimos, entonces vamos a tener la posibilidad de acceder a la vida resucitada de Cristo dentro de todos y cada uno de nosotros. Hermanos queridos, el momento en que Cristo vino a morar en nuestro espíritu, el momento en que Él nos creó de nuevo, el momento en que nos hizo nueva criatura o nuevas criaturas, cuando escuchamos, ¿verdad?, la palabra verdadera del Evangelio, cuando escuchamos la obra preciosa que Él hizo a nuestro favor, en ese momento nosotros reconocemos que somos incapaces de poder justificarnos a través de nosotros mismos delante de nuestro Padre y tomamos la justicia de Cristo, ¿verdad?, como nuestra por la obra y gracia de Dios. En ese momento el Espíritu Santo viene a morar en nuestro espíritu. Y a partir de allí, ya que nosotros efectivamente ahora tenemos el Espíritu que viene de Dios mismo, ¿verdad? Hemos sido engendrados por el Espíritu de Dios, tenemos un Espíritu nuevo. En ese Espíritu nuevo, ya que efectivamente es un engendro directo de nuestro Padre, nosotros tenemos todo lo que Cristo es. Tenemos la perfección de todo lo que Cristo es. Tenemos la gracia, tenemos el poder, ¿verdad? Y tenemos todo el ADN espiritual de Cristo en nuestro espíritu. Ahí es donde el Señor ya nos ve perfectos a todos y cada uno de nosotros. Ahí es donde el Señor ya nos puede llamar los santos. No porque todavía en nuestra carne seamos santos, sino porque en el espíritu ya lo somos. Porque todo lo que Él es, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, santidad, justicia, verdad, etcétera, todo lo que Él es, tú y yo ya somos de nuestro espíritu si hemos nacido de nuevo, si hemos nacido del espíritu. De allí, lo que resta es que la realidad de la vida que Cristo ha depositado en nuestro espíritu se imparta a nuestra alma. Esto es lo que la Escritura muestra, la salvación de nuestra alma. La salvación de nuestra alma tiene que ver con cuánto de la vida de Cristo efectivamente se está impartiendo dentro de nuestra mente, dentro de nuestras emociones y dentro de nuestra voluntad, ¿verdad? Y vemos aquí, mire hermano, en el capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses 12, dice lo siguiente. Una carta que pasan los hermanos mayores, digámoslo así, a los otros hermanos. Dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos míos. Están escribiendo efectivamente aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo con otros hermanos, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Fíjate, Dios nos escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es tan importante esta pequeña porción
Porque en algún sentido todo esto envuelve la predicación del Evangelio y las buenas noticias que el Señor tiene para ti y para mí, digamos, en un extracto. Entonces, ellos primero como miembros del cuerpo de Cristo, conocedores de que la iglesia es la esposa del Cordero, conocedores de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ellos efectivamente entendían que ellos eran miembros de un hombre corporativo. Este hombre corporativo se llama Jesucristo. Ellos entendían que habían sido llamados a ser miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y sabían que necesitaban de los demás miembros que van a ser llamados para que todos nosotros podamos expresar en algún momento, ¿verdad? Todo lo maravilloso que Dios es. Para que nosotros podamos en su momento expresar toda la grandeza que Dios es. Dios es tan grande, Dios es tan, ¿verdad? Inconcebible todavía en nuestra mente natural, que Dios necesita de la expresión de muchos miembros para que sus características propias y particulares puedan fluir a través de todos nosotros. Así es como nosotros nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo. Así es como nosotros efectivamente recibimos de parte de nuestro Padre, ¿verdad? La parte de la vida y de la actividad que tenemos que generar para el beneficio de los demás miembros del cuerpo. Entonces el apóstol lo primero que hace es dar gracias a Dios respecto a los hermanos. Da gracias a Dios respecto a los otros miembros del cuerpo de Cristo que se van integrando a Cristo y que van haciendo efectivamente que la iglesia pueda seguir edificándose de una manera maravillosa. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es el grupo de personas que nos reunimos en un lugar determinado. La iglesia somos todas aquellas personas que compartimos algo en común. Compartimos la vida de Cristo dentro de nosotros. Y si compartimos la vida de Cristo dentro de nosotros, ahora resta que esa vida nos sea comunicada a nuestra alma, que nuestra alma necesita conocer imperiosamente esta salvación preciosa que ya el Señor depositó en nuestro espíritu, para que nuestra alma reciba esa libertad, reciba esa liberación, reciba esa provisión que necesita. Nuestra alma debe entender que ahora tiene un nuevo marido, y ese nuevo marido no es nuestro yo, no es nuestro ego que efectivamente todavía de alguna manera se encuentra en nuestra alma y tiene que ser crucificado. Nuestro nuevo marido es nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Así que lo primero que él hace es dar gracias a Dios, porque cuando nosotros entendemos esta realidad, que todos los que estamos aquí somos miembros del cuerpo de Cristo porque tenemos algo en común, es la vida de Cristo en nosotros. Ahora la gran pregunta para nosotros es, ¿cuánto de esa vida ya se está expresando en mí? ¿Cuánto de esa vida ha sido impartida en mi alma? Porque en mi espíritu ya está absolutamente. ¿Cuánto de esa vida realmente, verdad, está en mi mente, está en mis emociones, está en mi voluntad? Es decir, ¿cuánto de Cristo está siendo formado ya por el Espíritu en mí? Y ahí es donde nosotros tenemos efectivamente que estar continuamente viniendo delante del Señor. ¿Para qué? Para que Él sea el que gobierne nuestra alma. Cuando la Escritura nos dice que el reino de los cielos se ha acercado, el reino tiene que ver directamente con gobierno. Lo que está diciendo, hermanos, es que el gobierno de Dios para nosotros se ha acercado para que nosotros efectivamente nos dejemos gobernar con Dios. O gobernar por Dios. Aquí hay algo maravilloso, ¿no? Cuando nosotros permitimos que Dios gobierne nuestra alma, realmente vamos a encontrar mayor libertad en todas las áreas de nuestra vida. El control o el gobierno de la vida de Cristo sobre nuestra mente, sobre nuestras emociones y sobre nuestra voluntad nos trae libertad, nos trae paz, nos trae seguridad. Ese es el alimento que nuestra alma necesita todos los días. El Señor dijo, más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas y todas las demás cosas le serán añadidas. Fíjate que es para ti y para mí importante ahora que conocemos a Cristo.
Para ti y para mí, importante ahora que conocemos a Cristo, es que el reino de Dios, el gobierno de Dios comience a operar en nuestra alma. Esto es algo voluntario. Así es como nosotros efectivamente permitimos que el Espíritu Santo haga su trabajo en nosotros, rindiendo nuestra mente a Él. Por eso dice la Escritura que debemos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque nuestros pensamientos, cuando de alguna manera son generados por nuestra propia mente natural, por más altruistas que parezcan, tienen que ser sometidos a la obediencia de Cristo. Tienen que ser sometidos a los pensamientos de Cristo. Nuestra mente no fue creada para generar pensamientos independientes de Cristo. Sí los generamos, pero todos esos pensamientos independientes de Cristo no son los pensamientos de Cristo. Y por eso es que la Escritura nos dice que nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Si nuestro entendimiento no es renovado en los pensamientos, con la inteligencia y con la sabiduría de Cristo, entonces nosotros efectivamente no podemos ser transformados. Nuestra alma entra en el proceso de transformación primero por la mente. Y es por eso necesario que efectivamente los pensamientos de Cristo tienen que comenzar a ser nuestros pensamientos. Esta es la comida espiritual que nosotros, hermanos, requerimos recibir efectivamente todos los días. Así que el apóstol Pablo aquí da gracias a Dios respecto a todos los amados hermanos, ¿verdad? Que están en Cristo Jesús, porque Él ve a todos los hermanos, a todos los que van ingresando, independientemente del nivel de conocimiento que todavía tengamos, porque obviamente, hermanos, todos estamos en un proceso en el cual Cristo se está revelando dentro de cada uno de nosotros. Muchos de nosotros venimos tal vez por necesidades de soluciones exteriores a conocer a Cristo, pero no importa, Él lo acepta. Porque lo importante es que nosotros reconozcamos nuestra necesidad de Él y nuestra incapacidad por nosotros mismos de resolver las cosas. Y cuando Él nos acepta, Él sabe que nosotros podemos entrar en un proceso de maduración. Entonces, lo primero, hermanos, es que aquí el apóstol nos muestra que Él agradece a Dios por el Señor. Mira, por el Señor, que está efectivamente en el mismo versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, hermanos amados, por el Señor. Ahora, por el Señor es un condicional. El Señor nos pone a todos y cada uno de nosotros en que Él no se puede relacionar con nosotros, sino por el Señor. No hay nada que efectivamente el Señor tenga para brindarnos a nosotros en este tiempo, sino es por el Señor. El Señor es, ¿verdad?, la razón del por qué tú y yo hemos sido creados. El Señor es la razón por la cual tú y yo existimos. Entonces, en la medida en que efectivamente nosotros venimos a Cristo, ahora es menester que Cristo nos sea descubierto dentro de cada uno de nosotros. Porque nosotros no fuimos creados, hermanos, para perdición. Nosotros fuimos creados para salvación. Nosotros fuimos creados para que Cristo pueda demostrarnos a nosotros su provisión, su sanidad, su liberación. Y todo eso efectivamente nosotros encontramos la vida de Cristo. Hebreos 2:10 dice algo importante en este sentido. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Fíjate, esto es muy importante. Aquí el Señor declara, ¿verdad?, que Cristo es la causa de todas las cosas. Cristo es la razón por la cual el Señor creó el universo. Cristo es la razón por la cual Dios creó todas las cosas. Cristo es la razón por la cual tú y yo fuimos creados. Nosotros fuimos creados para que efectivamente seamos miembros del cuerpo de Cristo.
aquellas maravillosas palabras cuando el Señor creó a Adán y Eva, y a Adán específicamente, y dijo, hagamos al hombre, antes de hacerlo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Ahí está la sustancia de lo que Dios quería para ti y para mí. La sustancia de lo que Dios siempre quiso es que Él necesitaba o quería una ayuda idónea. Él quería compartir su deidad con un ser, ¿verdad? Él quería compartir sus capacidades propias con un ser que puede expresar y manifestar todo lo que Cristo es. Él es único y Él lo que quería es compartir con un espejo, ¿verdad? Todo lo que Cristo es. Y por eso es que nuestra alma es espejo del Espíritu. Nuestra alma fue creada no para expresarse ni para mostrarse a sí misma. Nuestra alma fue creada para expresar y para mostrar todo lo que Cristo es. Realmente nuestra alma es un espejo de Cristo. Cuando nuestra alma ve a Cristo, todo lo que Cristo es comienza a ser infundido en ella. Pero cuando nuestra alma se ve a sí misma, cuando nuestra alma todavía sigue viendo sus falencias, cuando nuestra alma sigue viendo sus incapacidades, cuando nuestra alma sigue viendo sus temores, sus miedos, sus dificultades, efectivamente todo lo que ella es se comienza también a mostrar en sí misma. Pero el Señor nos muestra una y otra vez que en la medida en que nosotros veamos a Cristo, de acuerdo a lo que dice Primera de Corintios, ¿verdad? Que nosotros, en la medida en que nosotros vemos a Cristo, en esa misma medida, ¿verdad? Nosotros vamos convirtiéndonos en la misma imagen, porque esto se trata de ver. Así como Moisés, usted recordará cuando estaba recibiendo los 10 mandamientos, allá por el libro de Génesis, Moisés, ¿verdad? En la medida en que estaba más tiempo en la presencia del Señor, él comenzaba a expresar y a manifestar ese brillo glorioso, ¿verdad? Que venía de parte del Señor en su propio rostro, al punto que se tuvo que poner en su momento un velo. Eso es lo que sucede cuando tu alma ve a tu Creador, cuando tu alma ve a Cristo dentro de ti. Tu alma comienza a irradiar y comienza a impregnarse de todo lo que Cristo es. Así es como Dios nos transforma. Dios nos transforma, ¿verdad? Efectivamente, impartiéndonos esa vida preciosa y maravillosa, la cual se comienza a impartir a través de ver a nuestro espíritu en donde está Cristo morando y viviendo en nosotros. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas. Mira, es por Cristo el que nosotros debemos dar gracias a Dios. Es por Cristo que nosotros nos acercamos a Dios. ¿Sí? Es por Cristo que nosotros hemos sido hechos amigos de Dios. Es por Cristo que nosotros hemos sido reconciliados con Dios. Es por Cristo que nosotros entramos en la correcta relación con Dios. Es por Cristo que nosotros recibimos todos los beneficios de Cristo. Es por Cristo que nosotros entramos en la salvación. Es por Cristo que nosotros seguimos creciendo en el conocimiento de Dios. Es por Cristo que nosotros efectivamente podemos acceder a todos los beneficios que la salvación implica para nosotros. Romanos 5, 10, 11 nos dice algo maravilloso. Porque si siendo enemigos, escucha bien, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, es decir, la muerte de su Hijo por Cristo, por la muerte de su Hijo Jesucristo, el Señor nos reconcilió consigo mismo. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, ¿cómo dice el Señor no estaremos ahora? Mucho más, si ahora ya tú y yo estamos reconciliados, no seremos salvos por su vida. Es decir, el Señor ya no quiere que nosotros nos estemos conformando simple y sencillamente con una salvación etérea en la cual escuchamos que somos salvos y estamos esperando que cuando nos vayamos de este mundo, ¿verdad? Vamos a encontrar salvación eterna, calles de oro y mar de cristal. No, la salvación es hoy, es la vida de Cristo, la vida de Cristo para mí y para ti. El Señor dice, ¿cómo si es que efectivamente yo les reconcilié a ustedes por Cristo, por su muerte conmigo mismo? Ahora que ya viven, dice el Señor, ¿cómo yo no les daré salvos por mi vida? ¿Cómo yo no les daré libertad que requieren? ¿Cómo yo no les daré provisión que requieren? ¿Cómo
yo no les daré sanidad que requieren, porque todo esto proviene de la palabra salvación, sotería. La sotería tiene que ver en el griego con salvación, tiene que ver con provisión y tiene que ser con salud. Entonces, ¿cuál es la salvación? La salvación es una persona en mi alma, que es Cristo. ¿Cuál es la salud? La salud es una persona en mi alma, que es Cristo. ¿Cuál es la libertad? La liberación. La liberación es una persona en mi alma, que es Cristo. En la medida en que Cristo entra en mí, ¿sí? Entra en mí. En la medida en que Cristo es impregnado en mí, entonces efectivamente nosotros vamos a ir comprobando en nuestra propia experiencia, ¿verdad? Que la vida preciosa de Jesucristo se vuelve y se hace realidad dentro de todos y cada uno de nosotros. Entonces, no te olvides que todo es por el Señor. No quitemos nuestra mirada de Cristo, porque el Señor no tiene nada con nosotros si no es a través de Jesucristo. A quien ama verdaderamente el Señor en nosotros es a Cristo Jesús, porque Él puso la vida de Cristo en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y en esa declaración, ¿a quién amaba Dios? Pues Dios ama al Cristo que está en Pablo, porque Pablo mismo declara, porque ya no vivo yo. Dios ama al Hijo que ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Y Él nos considera el cuerpo del Hijo hoy. Y es por eso que nuestra mente no puede apartarse de la vida preciosa y maravillosa de Cristo. Fíjate lo que continúa diciendo aquí el apóstol. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Esto es algo que muchos de nosotros ya vamos digiriendo, a pesar de que no lo entendemos completamente. Pero esta declaración es maravillosa. La Escritura nos dice que Él nos ha escogido desde el principio para salvación. Desde el principio de su diseño, desde el principio de su decisión soberana de crear todas las cosas. Antes de que todas las cosas fueran creadas, el Señor ya nos había escogido a nosotros, a la iglesia, a ti y a mí, ¿verdad? Para salvación. Hermanos, no es coincidencia que nosotros estemos escuchando lo que estamos escuchando ahora. Si estamos aquí, es porque todos en mayor o menor grado estamos buscando de Cristo. Estamos siendo llamados por Él. Si el Señor nos escogió a nosotros desde el principio, pues ahora Él quiere que efectivamente nosotros tengamos conciencia de esta realidad, porque Él quiere que le conozcamos. No te olvides que Él no está metido dentro del ámbito de nuestro tiempo. Él no tiene tiempo. Él vive en la eternidad. Y la eternidad, por supuesto que incluye todo lo que es el tiempo, porque en la eternidad no existe el tiempo. Así que en la eternidad del Señor, el Señor conocía perfectamente a todos y cada uno de nosotros. Y el Señor sabía y había decidido y había predeterminado que nosotros, por su gracia y por Cristo, seamos hechos miembros del cuerpo de Cristo. Y por eso el Señor aquí dice que el Señor nos ha escogido desde el principio para salvación. Ahora, aquí lo importante es que Él nos escogió para salvación y por eso es tan importante que entendamos esta palabra sotería. Vaya usted y estudie lo que significa la palabra sotería. Significa todo lo que acabamos de hablar, significa liberación, significa provisión, significa sanidad. Pero esa palabra tiene nombre y apellido, se llama Cristo Jesús. Porque la salvación, la libertad, la sanidad no son cosas, son una vida que contiene todo aquello. Hay solo una vida que tiene la verdadera libertad. Hay solo una vida que es sana y que da vida. Hay solo una vida que produce todas las cosas, y es la vida de Jesucristo. Ahora, Dios nos ha escogido desde el principio para salvación. El Señor nos dice que hoy es el día de la salvación. Es decir, cada día que pasa, mientras estamos nosotros todavía
¿verdad? En esta carne, tenemos la posibilidad de echar mano de esa salvación, mano de la vida eterna, mano de la provisión de Dios, mano de la sanidad de Dios. Tenemos la capacidad de echar mano de la libertad que necesitamos. Si hoy tenemos un alma que está oprimida, un alma que está encarcelada, un alma que efectivamente está golpeada, un alma que ha sido atropellada por las circunstancias, por las personas, por la sociedad, por lo que sea. Esa alma hoy tiene la capacidad de efectivamente echar mano de la vida de Cristo que está ya en su espíritu para que comience a recibir la impartición de esta maravillosa vida que es la vida de salvación que el Señor efectivamente nos está mostrando aquí. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Es decir, el Señor sabía que nuestra salvación era Jesucristo. Por eso es que nosotros nos damos el lujo, ¿verdad? Y agradecemos a nuestro Señor, porque ¿cómo lo llamamos a Él? Nuestro Salvador. El Señor es nuestro Salvador. El Señor es nuestra salvación, porque Él tenía conocimiento desde antes de la fundación del mundo de todo lo que nosotros íbamos a tener que vivir en este tiempo, de todas estas circunstancias encontradas, de toda la escasez, de toda esta lucha, de toda la soledad que de alguna manera en su momento podríamos estar experimentando. El Señor conocía en este momento cada estatus, situación y circunstancia de todos los que estamos aquí, los de todo el mundo. Pero ahora el Señor efectivamente quiere que nosotros crezcamos en el conocimiento de la salvación, es decir, que podamos crecer a la estatura, ¿verdad?, del varón perfecto, a la estatura de la plenitud de Cristo. Eso es lo que Él obviamente anhela que nosotros entendamos, porque en Cristo Jesús el Señor nos ha dado todas las cosas. En la vida que tú y yo portamos, que es la vida de Cristo, no en nuestra vida mejorada. Ojo, no nos confundamos. No en nuestra vida mejorada, sino en la vida de Cristo, el nuevo hombre, la nueva criatura. El Señor nos dice en alguna parte de la Escritura que para Él ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Eso es lo que vale para el Señor. La nueva creación. En aquellos versículos en donde la Escritura dice, porque niño nos es nacido e hijo nos es dado. Es tocante a Jesucristo, pero también es tocante a todos y cada uno de nosotros. ¿Cuál era la solución para nuestra vida? El nacimiento de un nuevo hombre, el nacimiento de un nuevo ser, el nacimiento de un nuevo niño. ¿Y qué niño y qué clase de hombre y qué clase de ser debe ser? Pues el Hijo nos ha sido dado. Maravilloso. El nuevo niño que tenemos es el Hijo de Dios que nos ha sido dado. Esa es la nueva vida que tú y yo tenemos. Esta es la nueva vida preciosa que tú y yo ostentamos en nuestro espíritu. Y esa es la vida que el Señor quiere que efectivamente se revele a ti en el día de hoy. Que se revele en medio de tus dificultades. Que se revele en medio de tu soledad. Que se revele en medio de tu tristeza. Que se revele en medio de tu incapacidad. Porque si el Señor ha permitido que nosotros lleguemos hasta este punto, es porque Él quiere ahora mostrarnos que la vida que Él nos dio es la vida capaz. La vida que Él nos dio es la vida de gozo, de paz, de paciencia, de amor y de todo lo que Cristo es. Así que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación mediante esta santificación. Fíjate lo que dice en la misma idea Efesios 1, 4, 5. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué el Señor nos escogió? Aquí dice, según el puro afecto de su voluntad. Nos escogió porque Él es amor, nos escogió porque Él quiso. Nos escogió es porque en lugar de
que efectivamente al Señor le generemos rechazo, el Señor quiso darnos una oportunidad mandando a su amado Hijo Jesucristo para ahora quitar de nosotros todos nuestros pecados, para eliminar de nosotros todas nuestras maldades y para que ahora por su amado Hijo Jesucristo nosotros podamos relacionarnos de una manera distinta y diferente con Él. Así que Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Maravilloso. Mira lo que dice otro versículo al respecto. En Efesios 1, 9, 10 dice que Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo Jesús. Dios efectivamente se propuso en sí mismo reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las cosas que están en los cielos como las cosas que están en la tierra. Mira, Cristo Jesús ahora une lo que está en la tierra con lo que está en el cielo. Él es la famosa escalera que efectivamente en su momento vio uno de los profetas. Ahora Él es el punto de encuentro, ¿verdad?, entre Dios y nosotros. Si yo quiero encontrar a Dios, yo tengo que venir a Cristo. Y si Dios me quiere encontrar a mí, Él viene a Cristo. En Cristo mora Dios y en Cristo moramos nosotros. Nosotros tenemos la capacidad ahora de tener comunión con el Padre por medio del Hijo, no fuera de Él. Es por eso que las religiones hoy no funcionan, porque lamentablemente en el ambiente religioso tenemos un problema, y es que a veces inclusive hablamos de Cristo, pero todavía estamos muy enfocados en nosotros mismos y en ver cómo a través de nuestra propia justicia todavía somos capaces de poder agradarlo a Él. Cuando nuestra posición como viejo hombre es la muerte en la cruz y la sepultura. Hasta ahí llega nuestra vida, para que ahora la vida de Cristo sea la que de alguna manera permita no solamente que experimentemos esta nueva vida, este nuevo hombre, esta nueva creación, esta naturaleza divina que el Señor nos ha dado, sino que además por esa vida nosotros hoy podamos crecer y conocer más a nuestro Padre maravilloso que es el Señor. Así que el Señor aquí nos dice que todo esto se logra mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Esto es maravilloso y como para ir terminando, todo esto es posible para ti y para mí, ¿verdad? Esta salvación, la comunicación de esta salvación es posible para ti y para mí mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Mira, la santificación, que a mí más me hubiese gustado que se llame cristificación, porque la santificación no es más que cuánto de Cristo es impartido en mi alma. Si en algo deberíamos estar interesados todos nosotros, primero para nuestra propia experiencia y después para los demás, es que aquí lo que importa es cuánto de Cristo está impartido en el corazón de las personas. Este principio que la Escritura llama santificación por el Espíritu, el cual, como todos nosotros sabemos, ya mora en cada uno de nosotros. Mira, en el contexto del Dios Trino, del Dios Triuno, como lo querramos llamar, Dios es el que diseña el plan. Cristo ejecuta el plan. Y el Espíritu Santo lo hace realidad para ti, para. Así es como funciona, ¿verdad? Efectivamente esta perspectiva. Dios planifica. Cristo ejecuta y el Espíritu lo hace real para usted, para mí y para todos aquellos que venimos a Cristo Jesús. Entonces, este proceso de santificación, y escuchaba un ejemplo ahora, ¿verdad? No es más que, para que tengamos una idea, obviamente con la complejidad que incluye el otro, no es más que una idea, por ejemplo, del proceso de hacernos un té. Cuando nosotros nos hacemos un té, primero necesitamos agua caliente y después necesitamos pues poner el té en el agua caliente. Y el momento en que nosotros introducimos
el té en el agua caliente, en el elemento agua, con el tiempo, el té va soltando, va desprendiendo todas sus características y sus propiedades, sabor, olor, color. A este proceso nosotros le podemos llamar un proceso de teificación, porque el agua lo que está haciendo es recibiendo todas las propiedades del té, y el té lo que está haciendo es impartiéndose dentro del agua, y después del té y el agua, pues efectivamente se constituyen en un tercer y nuevo elemento. Pues eso sucede cuando efectivamente nosotros tenemos a Cristo. Cristo es como el té que tiene que ser introducido en nuestra alma. Posiblemente una vez que lo introducimos todavía no vamos a sentir nada, ni vamos a ver ningún cambio en el alma, ni vamos a ver oler ningún tipo de aroma, y no vamos a ver ninguna característica especial del té. Nosotros, en la medida en que queremos que el té efectivamente se infusione mucho más en el agua, ¿qué hacemos? Lo sacamos y lo metemos, lo sacamos y lo metemos, para que las propiedades del té efectivamente comiencen de alguna manera a impartirse dentro del agua. Pues Cristo es, con las distancias, una suerte de nuestro té. Cristo es el que tiene que ser introducido en nuestra alma. Al proceso del té le llamamos teificación. Al proceso, ¿no es cierto?, de santificación le podemos llamar cristificación, más o menos para que tengamos la misma idea. Es decir, la santificación es cuánto de Cristo efectivamente es impartido en mí todos y cada uno de los días. En la medida en que la salvación, que es Cristo, es impartido en mí, y esto es un trabajo que el Espíritu efectivamente lo hace en la medida en que yo permito que el Espíritu gobierne sobre mi alma, entonces el Espíritu comienza a santificarme, es decir, a que mi alma se parezca cada día más a Cristo y que reciba todos los beneficios de la vida de Cristo. Ahora, esto se produce por la santificación del Espíritu, que viene por la fe en la verdad. Lo que estamos escuchando nosotros, hermanos, ahora, y lo decía en un principio, es vuestra responsabilidad el ir a la Escritura y confirmar lo que nosotros aquí decimos. Es decir, es necesario que nosotros creamos a la verdad. Es necesario nuestra fe permanente en Cristo, porque Cristo es la verdad. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. La invitación para todos y cada uno de nosotros es para que no olvidemos y quitemos de nuestra vista al Cristo que nos ha sido dado. Niño nos es nacido, hijo nos es dado. Esa vida es la que Cristo ha puesto en ti para que la conozcas, para que se te revele, para que te libere. El Señor dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana. Amén.